El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Miguel Ángel Clara Altamirano se tituló de médico cirujano por la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Cuenta con una especialidad en ortopedia y traumatología en el Hospital Español de México por la Universidad Nacional Autónoma de México. Curso de alta especialidad en ortopedia oncológica en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Es maestro en Ciencias Médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctorante en Ciencias de la Salud por la Universidad Anáhuac y médico adscrito del Departamento de Piel, Partes Blandas y Tumores Óseos del Instituto Nacional de Cancerología. El doctor Clara hablará sobre tratamiento quirúrgico del cáncer metastásico a hueso. Hola, agradezco la invitación al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Vamos a hablar del tratamiento quirúrgico del cáncer metastásico a hueso. Primero y antes que nada, una introducción al tema. 5 son los tipos de cáncer que más frecuentemente dan metástasis a hueso. Pulmón, mama, riñón, tiroides y próstata son los cánceres que más frecuentemente dan metástasis y además son los cánceres más frecuentes. Por lo tanto, el cáncer metastásico a hueso es en la actualidad el tumor óseo más frecuente y es muy probable que todos como ortopedistas en algún momento tengamos que evaluar u operar a un paciente con cáncer metastásico a hueso. Corresponde al 70% de todos los tumores óseos malignos, si así lo consideramos, y realmente el 75% de los pacientes que fallecen por cáncer presentan metástasis óseas. El esqueleto es el tercer sitio que más común de localización de metástasis, después de los pulmones y del hígado. Y así es como nos llegan los pacientes con lesiones líticas que adelgazan las corticales, erosionándolas incluso, y que pueden llegar a presentar esto, fracturas en terreno previamente dañado. Y es que en la actualidad el cáncer metastásico a hueso es la causa principal del deterioro del estado funcional del paciente oncológico. Y esto cada vez va a ser más frecuente. ¿Por qué? Porque aumentará el cáncer metastásico a hueso conforme aumenta la prevalencia de la enfermedad, conforme aumenta la supervivencia global de los pacientes, vamos a tener mayor o más casos de pacientes con cáncer metastásico a hueso. La gran mayoría de los casos aparecen a nivel de la columna vertebral. El 70% de los pacientes con cáncer metastásico a hueso tienen lesiones en columna vertebral. El 95% de estas lesiones son metástasis extradurales y hasta un 10% de los pacientes presentan compresión de la médula espinal. Incluso muchos de ellos debutan como compresión de la médula espinal y es posterior a diferentes estudios que se llega al diagnóstico de que es una lesión metastásica, una fractura en terreno previamente dañado. También así es como vemos los pacientes en el INCAN. Vean, lesiones mixtas, como en este caso un paciente femenino de 42 años de edad con un cáncer de mama muy específico, que es el cáncer de mama triple negativo, que es el cáncer de mama que peor pronóstico tiene y que mayores posibilidades de metástasis tiene, condicionando una fractura en terreno previamente dañado, lesiones líticas coexistiendo con lesiones blásticas. Vean cómo son las lesiones blásticas, muy bien circunscritas, con un patrón incluso que hasta podríamos decir geográfico. Y del otro lado, vean la pelvis de un paciente masculino de 71 años de edad con un cáncer de próstata, la versión más agresiva del cáncer de próstata, resistente a castración, en donde incluso se ven lesiones blásticas, pero coexistiendo con lesiones líticas y una fractura en terreno previamente dañado. Por eso es muy importante conocer y entender el cáncer metastásico a hueso. A veces así nos llegan fracturas trocantéricas condicionadas por lesiones líticas, incluso a veces de mucho tiempo de evolución, pero también
Podemos ver lesiones líticas que adelgazan las corticales y que no condicionan fractura. Eso es un paciente masculino de 58 años de edad con cáncer renal. Y este tipo de lesiones nosotros la describimos con alto riesgo de fractura. ¿Por qué? Porque tiene un Middles mayor a 9. ¿Pero qué es eso de Middles? Hasta el día de hoy la clasificación de Middles es la clasificación más utilizada y aquí es una clasificación publicada en 1989. Es una clasificación que resulta fácil de aplicar, evaluando diferentes variables que proporcionan una puntuación, es decir, evalúa el sitio en el que se encuentra la lesión metastásica, si está en extremidad superior, inferior o petrocantérica, la apariencia o el comportamiento radiográfico, es decir, si son blásticas, mixtas o líticas, el grado de daño de la corteza del hueso, de la cortical, si es de menos de un tercio, si es de un tercio a 2 tercios o de más de 2 tercios. Y el dolor, si es dolor leve, moderado o severo. Esto nos va a dar una puntuación y recuerden que 9 o más de puntos condiciona un inminente riesgo de fractura y está indicado el tratamiento quirúrgico mediante una fijación profiláctica. Pero detengámonos tantito. El hecho es de que el tratamiento quirúrgico siempre estará condicionado al resto de las especialidades. ¿Por qué? Porque el tratamiento debe ser individualizado en el paciente con cáncer metastásico y se debe de consultar a todas las demás especialidades como oncología médica, cuidados paliativos, cirugía oncológica, radioterapia, sobre si ese paciente en particular es candidato a un tratamiento quirúrgico. Primero hablaremos o dividiremos el tratamiento quirúrgico en las lesiones que se encuentran en esqueleto apendicular y en esqueleto axial. Hablaré sobre las lesiones en esqueleto apendicular. Una clasificación clásica es la clasificación de Katagiri y realmente esto lo que nos ayuda es a determinar un factor pronóstico. El score de Katagiri evalúa sobre si se trata de una lesión metastásica hueso de crecimiento rápido como un carcinoma hepatocelular, renal, gástrico y pulmonar, o son de crecimiento lento como de mama, próstata, tiroides, mieloma y linfoma. Y esto nos va a dar una puntuación y también evalúa ciertas condiciones clínicas importantes como la presencia de metástasis viscerales o cerebrales, la presencia de si el paciente ha recibido quimioterapia, múltiples metástasis esqueléticas y sobre todo también el ECOG. El ECOG es la escala funcional más utilizada en oncología que nos evalúa la capacidad que tiene el paciente de valerse por sí mismo, yendo de 0 a 5, siendo 0 un estado funcional bueno, mientras que el 5 es un paciente que debe permanecer todo el tiempo en cama y necesita considerables cuidados especiales. Entonces, todo esto nos va a dar una puntuación que sirve para ayudarnos a determinar la supervivencia global del paciente. ¿Qué tanta posibilidad existe de que el paciente siga vivo a 6 meses, a 12 o 24 meses de acuerdo a su score de Katagiri? Además, nos basamos en otras clasificaciones, como la clasificación de la doctora Van der Linden, publicada en el 2016, y esta clasificación no se basa en el ECOG, se basa en el Karnofsky y en otras condiciones como el perfil clínico que habíamos mencionado previamente, las condiciones generales del paciente y la presencia de metástasis viscerales o cerebrales, dividiendo a los pacientes en grupos desde la A hasta el grupo D, y estos grupos lo que nos hablan es de la supervivencia global. Los pacientes en el grupo A tienen una posibilidad de seguir vivos, de tener una supervivencia global mayor a 12 meses, mientras que los pacientes del grupo del grupo D, normalmente su supervivencia global se estima menor a 3 meses. Por lo tanto, es algo que debemos de tener en cuenta a la hora de determinar el tratamiento quirúrgico. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, también consideremos que aquellas lesiones que no condicionan un riesgo de fractura, el tratamiento de elección es y será radioterapia, mientras que en aquellas en donde sí se condiciona o hay un riesgo de fractura y el paciente se encuentra en adecuadas condiciones, bueno, pues entonces lo que tendremos que valorar es qué tipo, qué opción de tratamiento quirúrgico tenemos. Y opciones hay muchas.
Las lesiones que aparecen, por ejemplo, en la diáfisis de los huesos largos o en la región subtroncantérica, bien se pueden solucionar mediante la colocación de un clavo centromedular y colocación de cemento. O cuando las lesiones aparecen a nivel o muy cercano a las zonas articulares, bueno, está indicado la colocación de una prótesis, o cuando existe alguna fractura de cadera o de húmero proximal, está indicado el colocar una prótesis tumoral. Lo que no se vale y que mencionamos nosotros y que nuestro grupo de trabajo en este artículo publicado en la Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología es que lo que buscamos es una fijación rígida y duradera que se asocia a un bajo riesgo de fracaso. Está prohibido el andar experimentando haciendo cosas como esto, femorocementoplastías, que lo único que hacen es complicar aún más el estado del paciente, no le brindan una funcionalidad inmediata y eso se va a ver reflejado en la calidad de vida de nuestros pacientes. En este caso en particular lo corregimos mediante la colocación de una prótesis modular, pero también tengan en cuenta y mucho cuidado al colocar placas. Las placas en zonas en donde existe cáncer metastásico a hueso se pueden llegar a fatigar, se pueden llegar a colapsar, como en este caso. Entonces es muy importante el que elijamos bien el tipo de material que vamos a colocar en nuestro paciente. Les presento un caso de un paciente femenino de 56 años de edad con un cáncer de mama triple negativo, que como les mencioné previamente es el cáncer más agresivo dentro de los tipos de cáncer de mama, un metastásico a fémur izquierdo. Vean la fractura en terreno previamente dañado, su patrón apolillado, y se corrigió mediante la colocación de una prótesis modular de cadera. Otro caso más es un paciente femenino de 58 años de edad, cáncer de mama, triple negativo, metastásico a hueso. Vean la foto de la pieza quirúrgica, la extensión tan importante del tumor metastásico, y vean ustedes también cómo lo resolvimos mediante la colocación de una prótesis modular no cementada constreñida de la cadera izquierda. Otro caso más, paciente femenino de 69 años, un cáncer cervicuterino, una fractura de fémur izquierdo en terreno previamente dañado, se corrigió mediante la colocación de una prótesis modular, y vean la imagen quirúrgica de la pieza. Entonces, siempre individualicemos el tratamiento de los pacientes con cáncer metastásico. A continuación, vamos a hablar sobre el cáncer metastásico esqueleto axial. Como les decía, las metástasis óseas a columna vertebral son las más frecuentes y por eso nosotros debemos de entender si el paciente tiene o no tiene inestabilidad vertebral. Para eso utilizamos esta clasificación, que es la clasificación de SINS, en donde evalúa diferentes variables, 6, las cuales son muy importantes. La localización de la lesión, si se encuentra en una zona de transición, o en una zona móvil o en una zona semirrígida, nos va a dar cierta puntuación. El dolor, la presencia de lesiones óseas de tipo lítico, mixtas o blásticas también nos dará una diferente puntuación. Alineación radiográfica de la columna vertebral, la presencia de colapso del cuerpo vertebral, si es mayor al 50% o menor al 50%, y la afectación de los elementos posteriores. Esto nos va a dar una puntuación que va a ir desde 0 hasta 18, hablándonos de que si existe una lesión estable o una columna inestable. Otra clasificación que utilizamos, la clasificación anatómica del Dr. Tomita, y esta nos habla desde un tipo 1, en donde son lesiones bien delimitadas al cuerpo de la vértebra, hasta el Tomita tipo 7, que por cierto es el más frecuente, que son lesiones múltiples en toda la columna vertebral. Entonces, esto nos va a ayudar mucho para la descripción e incluso para valorar si el paciente es candidato a un tratamiento quirúrgico o no. Y la clasificación que se encuentra más en boga en la actualidad es la clasificación de NOMS, la cual evalúa 4 variables sumamente importantes y que son o le dan el nombre a la clasificación. Evalúa las características neurológicas del paciente de acuerdo a si existe compromiso
medular. Las características oncológicas, si se trata de un tumor radiosensible o radioresistente. Por ejemplo, un tumor radiosensible clásico es el mieloma múltiple o el cáncer de mama, y un tumor radioresistente, por definición, es el cáncer renal. Entonces, de células claras. Entonces es algo que debemos de tener muy en cuenta. Las características mecánicas, si existe estabilidad o inestabilidad, esto se toma con base en la clasificación de SINS que mencioné previamente, o las características sistémicas, el paciente es incluso capaz de soportar o tolerar un tratamiento quirúrgico. Y esto nos va a diferenciar tres grupos importantes: aquellos pacientes que requieren una cirugía de estabilización, una cirugía que es únicamente para liberar con la compresión medular, o un tercer grupo, que es el grupo de los pacientes candidatos a radioterapia. Todo esto debe de ser individualizado. Y les presento un caso de un paciente masculino de 56 años de edad que tenía o tiene un cáncer renal metastásico con una lesión a nivel de L1, una fractura con presión de más del 50%, un Frankel D. Este paciente fue visto en mayo del 2019. Era un tomita 5 debido a que su extensión era únicamente en esta vértebra, afectando los elementos posteriores. Una lesión completamente inestable con un SINS de 16 puntos. Es una lesión que estaba afectando una zona de transición. Entonces el tratamiento fue la resección de los elementos posteriores, la descompresión y la instrumentación de la columna vertebral, además de la radioterapia que se le aplicó al cuerpo vertebral. Este tipo de casos, y esto nos ejemplifica que el tratamiento del cáncer metastásico es multidisciplinario. Por lo tanto, siempre debemos de individualizar cada caso y evaluarlo con el resto de las especialidades que tienen que ver con el paciente del cual estamos o al cual estamos tratando. Quiero agradecer al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por la oportunidad y quedo a sus órdenes para preguntas y comentarios. Nuevamente, muchas gracias.